clinching the big money in the Bahamas. After 3 days of tournament play, Adrian Mateos has qualified for the last day of the Caribbean Poker Party main event. There are still 24 players remaining. In order to grab the $1.3 million first place prize, our hero is going to have to be ready for a very long game. What's more, this game is going to be filled with ambushes for our Spaniard, who's going to sit back behind a modest stack of 27 million chips and face some dangerous players, such as Alexandru Papazian, Martin Zamani, and especially Alex Foxen, one of the best players at this time, with whom the Team Winamax Pro has been fighting for the top spot of the world rankings. Basically, any hand could be the last. It's time to put on your boxing gloves, Adrian. Último día 4. Hoy el torneo termina. Quedamos 20 y pico jugadores. Se nota la presión, se nota la concentración. Me ha costado dormir, la verdad. En estos días especiales cuesta dormirse. Y bueno, nervioso, la verdad. La gente está jugando otros torneos. En el main event solo quedamos 20. Todo el mundo tiene un ojo en el main event a ver quién queda. Y bueno, llego como siempre unos minutos antes, especialmente hoy que quiero estar concentrado, quiero que no se me escape nada, porque un error ahora por falta de concentración es muchísimo dinero. Así que nada, concentrado y hacer un gran papel, a jugar lo mejor que sé. Hey, Dad. All right. Ready. In shape? Ready to win. Ready to go? Like it? No, to win. To win. Win is at the end, but you have to do a lot of stuff before you win, right? Yeah, that's right. Hey, good morning. All right? Yeah. Did they do next to me together? Yeah. Okay. Good luck. Good luck. Well, you're the first in, that's good. You already won that one. Yeah. You won the race here. First player at the table. Always. All right, See you. get to work. I'll see you at the Good luck. breaks. Let's go. Hello. Y bueno, abro la bolsa, coloco mis fichas y preparado para jugar, aunque bueno, llevo preparado toda la noche. Llevo preparado toda la noche porque no me para de pensar en este momento durante toda la noche. Y la mesa la verdad que es bastante buena. Creo que tengo la mejor mesa de las que quedan. Tengo 3 o 4 jugadores que no son profesionales y a estas alturas es bastante complicado eso. Estos 3 jugadores no son profesionales. Este chico sí, Alex con el que jugué ayer, Martin Zamani, Alex Foxen. Es una mesa mixeada entre grandes jugadores y jugadores que no son profesionales. Aunque bueno, de los jugadores que no son profesionales tengo poca información, todavía no sé si son buenos o malos. Actually, it's just Campbell. Estoy en cía grande y parece que Alex 2.5 million. va a subir mi cía grande. Recibo rey 3 de corazones
Y bueno, es una mano con la que voy a defender, voy a ver el flop. Y esperemos que salga un buen flop. Cae un flop difícil. Tengo open-ended, pero bueno. Proyecto de escalera a 2 puntas, tanto el as como el 9 me da escalera. Pero bueno, es una escalera muy obvia que si en caso de completar va a ser difícil de ocultar que tengo escalera. Me apuesta pequeña y bueno, aquí con el backdoor flush y el proyecto de escalera a 2 puntas tengo que pagar. Y el tour es muy bueno, el 9 corazones, me da escalera y encima me abre proyecto de color. Y decido chequear. Tengo unos 20 millones por detrás, el bote vale 11 millones aproximadamente. Y bueno, aquí no me importa. Aquí estoy deseando que me apueste, en verdad. Creo que Alex es un jugador agresivo que es capaz de tener faroles aquí. Mis manos como JX, 10X, incluso algunas damas X sufren bastante si me apuesta. La apuesta grande, bastante grande, 6 millones. Y me quedan 20. Aquí tengo una decisión complicada. Aquí la decisión es entre pagar y dejar que siga faroleando o ir all-in. Que es una decisión complicada porque al pagar creo que él no me va a blufear con suficientemente frecuencia al river. Como en este board cuando pagas al tour tengo mucho rey X en el rango y la gente no suele blufear al river. Aunque sí que es cierto que Alex es capaz de meterme 3 barras de farol en este board. No estoy seguro si es mejor ir all-in o solo pagar. Si voy all-in, lo bueno es que si él tiene un rey también me va a pagar y estoy ferroleando el proyecto de color. Es decir, voy a tener un 20% de que me caiga el color y en el peor de los casos vamos a empatar. El problema es que si voy all-in él no me puede seguir faroleando, obviamente, aunque creo que en este board si hago call no me va a farolear lo suficiente, yo creo, y por eso decido ir all-in. Pero no estoy seguro, la verdad, creo que es una mano bastante justa entre hacer solo call o ir all-in. Y decir all-in porque creo que en este momento del torneo no va a meterme demasiados faroles all-in al river. Y si creo que no me va a farolear demasiado el river, es mejor ir all-in y free rolear contra cuando tenga un rey él también. Tanquea un poco, no sé si tiene proyecto de color el 8 o simplemente paripé. Gano un buen bote y bueno, empezamos bien el día, cojo un poco más de aire. Son botes pequeños pero que con mi stack son muy importantes. Y bueno, este bote me da bastante más aire. Alex abandona, Martin abandona y bueno, aquí está Alex Fogsen, que tiene un stack bastante grande y decide abrir. Recibo rey dama, tengo unas 30 ciegas, 32 ciegas. No, wait. No problem. Y bueno, creo que mi mano con este stack prefiero pagar. No, because it was high. Y bueno, vamos a ver un flop, a ver si cae un buen flop. Y empezamos el día con buen pie. 36 at the beginning. Grandísimo flop, flopeo dobles máximas. Bien, a ver si consigo ganar este bote.
Alex chequea hasta mí y aquí con esta mano me gusta apostar. Decido hacer un sizing neutro, un poquito más de un tercio. Y bueno, aquí obviamente deseando que Alex o me pague o me suba incluso. Decide pagarme. El tour es un 2, muy buena carta para mi mano. Abre un segundo proyecto de color. Y bueno, con 2 proyectos de color y una mano tan fuerte necesito apostar, tanto por valor como por protección. No le quiero dejar carta gratis. Y creo que él está obligado a pagar con muchísimas manos de su rango aquí. Decido apostar 2 tercios aproximadamente, 70% del bote. El bote se está haciendo gigante. Y bueno, aquí estoy deseando que me pague, que me vaya all-in. Y a ver si me puedo doblar. Me paga bien, son buenas noticias. El bote es de 32 millones, es un bote enorme. El river es muy malo. Completa el proyecto de color y él tiene muchísimos proyectos de color que quieran jugar doble check call, from mi tour. Mi mano es un poco justa para apostar aquí por valor. Para apostar aquí por valor me tiene que pagar con muchos reyes y creo que es capaz de que foldee reyes peores. Creo que es capaz de foldear rey 10, rey 9 y manos así. Creo que no tengo suficientemente valor como para apostar aquí, pero es justa, es dudosa la verdad. Decido chequear back y ganó al showdown. Tenía as dama y bien, ganó, pero bueno, esta as dama creo que es una mano que hubiese foldeado al river si hubiese puseado. Así que bueno, me llevo un súper botazo y la verdad que con estos 2 botes de inicio me pongo muy bien, me he doblado, tengo más del doble de fichas con las que he empezado el día y ha sido un comienzo muy bueno, el comienzo con el que había soñado y a ver si sigue la cosa igual. The fuck me here. El jugador italiano decide abrir desde under the gun. Y tengo algunas lecturas sobre él. I saw it. Like, I know it's black, but... Y bueno, 5-4 es un call fácil aquí. Quiero ver el flop. Y a ver si hay un flop bueno para mí. El flop decide chequear. Y bueno, el tour ligo un 4, que me da algo de showdown, ahora ya voy ganando a sus as highs y bueno, decido chequear y deseando que mi rival vuelva a hacer check. Decido apostar y esta es una mano complicada, es una línea... Creo que mi rival no es el tipo de rival el cual va a hacer check, el flop y apostar el tour de farol. I believe you. You bluff me? Bluff? He helped you.
I hope you will round this one. This one? That one? Oh, yeah. Y bueno, el rival tenía trips, así que fue un buen fall. Full on the floor? Wow, sick. Hasta más. Y es una mano que voy a abrir. Y otro bote contra el jugador italiano que decide pagarme. Y Alex piensa. Quedamos ya 21 jugadores. Se han eliminado unos cuantos. Bueno, la Dama Suite es una mano muy fuerte aquí. Y Alex Baulín. Son aproximadamente unas 17 ciegas. Mi mano es muy fuerte para esta situación. Y nada, es un all-in claro, la verdad. Y esperemos a ganar. El jugador italiano foldea. Y a ver qué lleva Alex. No, lleva damas. Pero bueno, aún así tengo más de un 30%. Venga, por favor, a ver si cae las. Es un bote importante. Es un short, pero es importante ganar estas manos. Nada, mal flop. ¡Boom! Vaya carta. Bien. Vaya comienzo de día. Espectacular. Esta mano es un cooler. Alex ha tenido muy mala suerte, la verdad. Y yo he tenido bastante buena suerte en que me haya caído ese as. What? You have a pair too, but good one. Pero bueno, la Dama Suite cerró una mano muy fuerte que va bastante por encima del rango de Alex. Y el comienzo del día ha sido espectacular en los primeros momentos. De empezar el día con 25 millones, 26, ahora tener casi 80 millones. También. Dama J off en el botón. How much you play, man? I think 19. Los jugadores de la ciega pequeña y la ciega grande tienen por debajo de las 15 ciegas. All in. Estos botes pequeños siempre suman. Eliminan al jugador italiano. It's not possible Red Bull with this? Las eliminaciones van rápidas, cada vez quedamos menos jugadores. Y llega un nuevo jugador a la mesa con el que he jugado un poco, con el que jugué un poco ayer, pero que tampoco tengo demasiada información. El jugador de Hijack decide abrir. Martin Zamani, un habitual de estos torneos. Recibo Reyes Suites y es una mano que voy a jugar.
y decido pagar. Y bueno, veamos el flop. Flop es dama 9-7, 2 picas, tengo rey 10, tengo una gutshot y una overcard. Creo que mi mano es suficiente fuerte como para apostar aquí. Y bueno, cojo este farol a un tercio, creo que está bien. Martin decide pagarme. Vemos el tour es un 2, blank. Hay muchos proyectos y mi mano no es un proyecto muy fuerte. Aún así creo que puedo meter presión o también puedo chequear. Es una mano un poco justa, la verdad. Puedo hacer las dos cosas, tanto apostar el tour como chequear. Pero decido chequear contra Martin y él chequea river. Y aquí tengo una decisión entre farolear o no, pero creo que no me gusta farolear, prefiero chequear. Está saliendo todo rodado al principio de este día. Estoy ganando todas las manos y las manos que estoy perdiendo lo mínimo posible. Martin decide abrir a 3,5 millones. Y tiene 52 millones, que son unas 33 ciegas. Rey aquí es una mano muy fuerte. Así que aquí voy a hacer 3-bet siempre. Yo juego aproximadamente unos 75 millones. Decido hacer 3-bet. Abandonan y veremos a ver qué hace Martin. Que va all-in, tengo que pagar. Wow, este es el bote del torneo. Vamos a ver qué lleva. 8, es increíble, va a ser un flip, es súper importante esta mano, son 100 y pico millones de bote. Mal flop. Boom, el as al tour, bien. Wow, este flip ha sido súper importante. Like 70. De haberlo perdido me hubiese quedado con unos 20 millones, bastante corto. Y ahora me he puesto con más de 120 millones. Voy chip líder del torneo ahora mismo. Este flip ha sido fundamental, la verdad. Bien jugado, Martin. Ha sido un flip muy importante. Increíble. El día empecé con 25 millones y apenas han pasado unas pocas horas y ya tengo 120 millones. Ha sido ni mis mejores sueños soñaba este inicio. Really good. Sick star, like sick Pretty star. good rush. Sick. Yeah, so happy. 120 double average. And I just one huge flip, like ace king to 8. Against 8, yeah. Yeah, and the flop is really bad, 6-5-4. So, I was in my mind, ace, boom, ace. Let's go. All right. Good stuff. Like if I lose, like it's 100 million pot or something like that, like huge flip. Yeah. Sick. All right. 120.
123. Hat das auch mit Marty oder? 126. 123 exactly. I guess. One. 121. Same game plan, huh? Keep that in mind. Hey, what happened? Aber mein Handy leer und da habe ich mich genau für dieses Ding hier qualifiziert. But it's not complete redraw? Yeah. Oh, there's a redraw, is it? It's not redraw? Ah, okay. Habe einen scheiß Push gemacht. Das heißt, scheiß, man kann es machen, man muss es nicht mit meinem Stack, aber... My plans was bad because I finished a redraw, so I get down. Yeah, it's wake not up and basically you and just they- broke this And they table. say, hey, redraw, don't deal because I was behind. And then I get extra 3 players in my baseline, so plan doesn't work well. Just stick to the game plan. Chance to go. Y bueno, ya han roto la otra mesa y quedamos solo 2 mesas en el torneo. Eso significa que quedamos 16 jugadores. Y ahora sí que estamos jugando un momento muy importante del torneo. Se nota la presión. Cada bote es un dineral, cada flip es importantísimo. Y espero seguir runeando igual, la verdad. Esta mano estábamos 5 handed y puse 11 ciegas en el hijack. RJ off es suficientemente buena para pagar. Y nada, el flop era bueno, pero el tour malo. Se dobla, era un short, pero bueno, son casi botes de 40 millones. Sí, eran 11 ciegas y poco, 12 como mucho. Y contra este jugador su push desde hijack, porque en esta mano los nuevos jugadores no han recibido cartas y no han podido entrar. Creo que tengo que pagar. Y bueno, hemos perdido ese all-in, pero no se pueden ganar todos, así que bueno, a seguir y a ver si sigo amasando fichas. Vuelven a sentar a este jugador en mi mesa, con el que llevo jugando varios días y del que no conocía anterior a este torneo, pero que de jugar tantos días juntos ya tengo algunas lecturas sobre él. Es un grandísimo jugador. Y bueno, aquí as J Suited es bastante justa entre ir all-in y pagar. Él abre con unas 25 ciegas aproximadamente. Y decide all-in, los jugadores que están por detrás mía tienen stacks más pequeños que el suyo. El jugador del botón está pensando, ese jugador que se acaba de doblar contra mí tiene aproximadamente unos 40 millones, que son unas 25 ciegas. Con esta mano prefiero que folden. Él aquí tiene calls difíciles con manos como 8s, 9s o incluso as dama off. Tiene calls difíciles, tampoco me sorprendería ver aquí un fold de as dama. Por eso me gusta pushear esta mano. Decide abandonar. Ahora a estas alturas del torneo la gente también juega más lento de lo habitual por varios motivos. El motivo número uno es que nos estamos jugando botes muy importantes y la gente quiere estar segura de no cometer errores en estos momentos. Y el motivo número dos es que los saltos de premios son bastante grandes
que se eliminen jugadores en las otras mesas es también bastante importante. Deciden foldear. One. Good one. That one is good. What do you have for? Jacks. Sick. Tough. Jacks. I folded 9. Probably 10. Dice que se ha tirado de Jotas y la hacía grande, ha dicho que se ha tirado de 9. Pero bueno, del dicho al hecho hay un trecho. Así que puede que esté mintiendo. Decide abrir la siguiente mano a J off. That's fast. Y la hacía grande decide pagar. Flop 7-5-2, 2 diamantes. Con mi mano puedo tanto chequear de vez en cuando como apostar. Dependerá de las frecuencias de check raise que estimo del jugador de la ciudad grande. En este caso creo que es mejor apostar. El jugador de la ciudad grande decide continuar en el bote y paga. El tour es un 3 y aquí tengo una decisión complicada entre chequear o apostar grande y convertir mi mano en farol. Decido chequear. Creo que a veces voy ganando, algunas peor. Algún proyecto de color, algún rey dama, manos de ese estilo a veces voy ganando. Creo que mi mano es demasiado fuerte en el tour como para farolearla. El river es una dama. Y me apuesta 10 millones en 15 y aquí es un spot bastante complicado. A priori parece un fold fácil, pero no, ni mucho menos lo es. Creo que cuando hace este sizing él nunca lleva un 7, entonces está representando una dama o dobles o escaleras. Puede tener manos del estilo dama J, con suited, rey dama, etcétera. También creo que puede tener todos los as dama en el rango. Aparte de manos como as 4 y etcétera, como 7-5, algún set por valor. Pero también tiene muchísimos faroles, manos como 8-6, manos como 9-8, manos como proyectos de color fallidos. Creo que van a apostar. Seriamente estoy pensando aquí en pagar con asalto. El único problema que veo es que tengo la J de diamantes y la J de diamantes es una carta bastante mala porque bloquea muchos de sus faroles. La J de diamantes es una carta que quiero que tenga él porque podría tener muchísimos flash draws a la J que son faroles al river, pero al tenerla yo obviamente no puede tenerla él y creo que va a ser el motivo por el que no voy a pagar. Si hubiese tenido la J de otro palo, quizás hubiese pagado. Aún así es difícil, me cuesta foldear esta mano. Porque sé que en estos spots no va a estar valueteando lo que debería y creo que es muy fácil que un jugador de este perfil esté faroleando de más aquí. Pero bueno, mi mano no es muy buena para pagar, la verdad, y decido foldear. Bluff? Bluff. Intento sacarle información para ver si ha faroleado o no, porque aunque ahora ya no puedo hacer nada para... Es un jugador que tiene un gran stack y voy a jugar todo el día con él. Cualquier información me va a ayudar luego en tomar futuras decisiones.
sometimes nice on the bubble. You can like chill down. Y bueno, ahora hemos perdido un par de botes el all-in de antes con Rey J y esta mano con As J. Pero bueno, seguimos chillidos de la mesa con un gran stack. A ver, el Haya Bikuni, un jugador con el que ya estuvimos jugando el día anterior y bueno, con el que he jugado muchísimas veces a lo largo de mi carrera. As 3 off. Decido defender en ciega grande. Dama 3-2, Rainbow, es un flop aceptable para mi mano. Y bueno, aquí tengo un check call bastante cómodo y fácil. Es una mano con la que no puedo hacer otra cosa que no sea check callear. Decido apostar un pelín más de un tercio. Y bueno, a este sizing voy a pagar seguro. Pago y se me monta un bote de 15 millones ya. El tour es un 7 y aquí voy a chequear. Creo que mi mano es suficientemente fuerte como para pagar otra apuesta al tour y me va a costar tirarme esta mano, la verdad. Al menos al tour creo que voy a pagar otra vez y vuelvo a apostar. Decide chequear back, son buenas noticias para mi mano. Y en el river tengo que pensar si mi mano tiene valor o no lo tiene. Y creo que no me va a pagar muchas manos peores, la verdad. Así que creo que tengo que chequear aquí. Y en función de lo que haga mi rival, decidiré si pagar o abandonar. Prefiero que chequee, la verdad. Si chequeo gano bastante a menudo este bote. Venga, Chris, chequea. Bien. As 3. Suficiente para ganar este bote. Y bueno, otro botecito más. Se dobla este jugador de Bad Beat y obviamente los nervios están a flor de piel. Todos sentimos la presión. It's hard to believe, but it's true. All the hands we've just seen took place over the course of just 2 hours of play. In this very heavy start to the day, Adrian was able to make the most out of his good hands and find favorable boards. Result? His stack has multiplied by 4, and with a 70 big blind sitting in front of him, the Spaniard has climbed out of the short stack zone and pulled himself up to second place on the leaderboard. There are just 16 players remaining. We're at the gates of the final table, and we'll be finding out very soon if our hero will be taking a seat there in the next episode of Inside the Mind of a Pro.